That's equally valuable. Yes. Yeah. Yeah. All the time. Sí, claro, suban. Bienvenidos a Ruta Urbana, un mundo creativo que escucha. Les habla Sergio Retavisca, su conductor. Y nada, el día de hoy me gustaría que consiguiera el tema y consiguiera la palabra en esta mesa de conversación mi amigo y mi gran colega Jason. Jason, ¿qué nos traes para el día de hoy, mi chinito? ¡Boom, boom, boom! Ok, pues el tema con el que entro yo es un tema muy alejado de lo que ya se dijo y se ha dicho, pero es un tema muy cotidiano y es un tema que lo vemos apenas salimos a la calle, y es el tema de la informalidad. Con todos estos aires de cambios, de pandemia, de virus, de paracos, bueno, de demás vainas, la informalidad es un agente que siempre ha estado. Es algo que ya es muy colombiano. Y pues todos estos datos, todas estas cosas que voy a decir fue de una conferencia que se hizo en la revista Portafolio. Lógico, a partir de una investigación que pues se sitúa en cuanto a la economía en la era del COVID y cómo el país la lleva. Entonces realmente quizás suene un poco aburrido, pero pues creo que es necesario e interesante saber cómo ha sido pues toda la vuelta. Como pues ya les dije, la informalidad en trabajo en esencia es básicamente una persona que trabaja del día al día, que pues no tiene cosas por ley, por lo que lo conocemos acá, que es como tener una EPS, tener unas cesantías, tener muchos ni siquiera tienen ARL o un subsidio o caja de compensación, o terminar pues en lo que pues normalmente para lo que uno trabaja, que es una pensión. Entonces, pues cuando llegó el señor COVID, cuando aparece el COVID acá, reflejó lo que era la economía colombiana y se vio al desnudo lo que es la informalidad, porque aparecen y yacen momentos de tensión cuando pues empieza la cuarentena y lógico las personas piden salir, y no es salir porque querer salir, o bueno, muchos sí, pero no es salir porque lo necesitan. Nos dimos cuenta que si paraban un día de trabajo, era un día que pues no podían comer. Entonces, según este estudio, vuelvo y lo repito, que aparece pues de una conferencia de la revista Portafolio, más del 50% de personas en Colombia no tienen una capacidad de ahorro, y por ende pues están también en la informalidad, que es a lo que les deriva. No tienen una capacidad de ahorro, pues porque cómo van a ahorrar si básicamente con lo que se ganan no sé, 40.000 pesos al día, pero pues en la noche hay que comprar comida y el desayuno para mañana. Entonces, todas estas cosas aparecen. Cuando empezó la pandemia, el gobierno, pues para tratar de mitigar todo este tipo de cosas, empezó a brindar subsidios de ayuda para que precisamente esta población, que viene a ser más que la mayoría, o sea, si no es la mitad, es la mayoría de la población colombiana, no cayera en la pobreza. Pero ¿cuál es el tema? El gobierno pues no tiene la capacidad de subsidios para dárselos a todas estas personas. Y entonces ahí es lo que estamos mirando y estamos viviendo precisamente hoy, bueno, ayer que apareció esto, que es la necesidad de reactivar la economía. Así que quizás, lógico, pues ya llevamos 5 meses y todo lo que uno quiera pensar, que ay, le dio los mareos por no salir 2 semanas de la casa, que no sé qué, que extraña a los amigos, que extraña el, no sé, salir sin un tapabocas, todo este tipo de cosas, pero es a lo que me refiero, es el afán quizás por reactivar la economía, y puede ser un golpe muy abrupto, porque pues ha empezado gradualmente, pero cuando empezó gradualmente, por ejemplo con el día sin IVA, siempre fue un choque muy fuerte, porque pues ahí vimos la cantidad de contagios que se alcanzaron.
En este estudio se te puso como en el campo países emergentes. ¿Qué quiero decir con países emergentes? Países emergentes son básicamente países que están en la región y están en desarrollo, ¿sí? No estamos hablando de países que vienen del G7, sino que son países que no son potencias, pero intentan serlo. Colombia es un país emergente y Colombia es un país muy susceptible y frágil, precisamente ante adversidades así. Si no es una adversidad natural, pues acá o sea, sabemos que si pasa un terremoto no va a pasar, o sea, no va a destruir toda Colombia, o si hay una erupción de un volcán como ya hubo, no va a destruir a toda Colombia, o si se desborda un río, no lo va a hacer. Pero pues la pandemia sí llegó a cubrir toda Colombia. Entonces ahí nos dimos cuenta de la clase y del país en donde estamos, en donde un pequeño incidente, y esto es muy colombiano, en donde como una pequeña cosa nos puede desbaratar todo, porque básicamente las proyecciones económicas de Colombia iban en promedio, pues no, o sea, no iban mal. Se preveía un crecimiento, no mucho, pero un crecimiento oportuno en el año. Pero pues el tema del COVID no solo afectó pues a Colombia, sino que pues al mundo entero, pero hay países que lo sufrieron más. ¿Qué pasó con esto? A partir de esto el país empezó a ganar pasivos y la informalidad en Colombia no se podía medir, no se puede medir la informalidad en Colombia, sino que se toma en base de las personas que están en la formalidad, porque como están reguladas se tiene un registro y también pues la cantidad de habitantes que hay. Entonces de ahí se saca y se estima que hay un 57% de personas que están en la productividad informal. Eso quiere decir que están vendiendo algo, que no sé, que venden por revista, que bueno, que sabemos, que trabajan en diferentes cosas y no están afiliados a una empresa. Y ese mismo 57% representa un vacío fiscal. Y esto es un problema. Imagínense que ese 57% no está entrando al PIB nacional. Entonces ahí nos damos cuenta que el PIB nacional de Colombia podría ser mucho más grande, pero como tenemos tanto trabajo informal, o sea, esto no se cuenta. Son números que podemos decir que están ahí, pero son invisibles. Lo que pasó con Colombia es que pues empezó a aumentar los pasivos, como ya lo mencioné, pero también empezó a aumentar una deuda externa. Y ahí es cuando nacen los problemas con las divisas. De hecho, por eso vimos en un momento antes del COVID, antes de la era COVID, chip shock colombiana, aparecía el dólar casi a 4.000 pesos y un poquito más arriba. La economía de Estados Unidos subió, pero pues también vemos que la economía colombiana estaba yendo para abajo. Entonces por eso se ve tanto el balance de las divisas, se ve tanta la diferencia. Todo esto aparece, esto conlleva a que hayan un problema o un deterioro en el presente y pues en el futuro. Para atender precisamente el problema económico se dan algunas soluciones, ¿sí? Que pues lo que tenemos es un problema pues económico, lo que estamos viviendo ahora, y son cambios estructurales en cuanto a la salud, la educación y la justicia. Sí, entonces es básicamente toca remolcar todo. Esto sí se parece a algo como el Barcelona. Sí, o sea, hay que arreglar y echar mano de todo, no solo de una parte. O sea, si se quiere arreglar la economía, hay que empezar desde la salud y desde la educación, pues para que todo trabaje conjunto. Colombia fue comparado con países de Asia, bueno, de Asia Baja, por decirlo así, o hacia el sur, o el sur de Asia y otros países de América, en donde, por ejemplo, ahí son las cifras muy interesantes. País con más informalidad es Bangladesh, con un 91% de informalidad, o sea, muchísima gente está trabajando informal. Y pues el país que mejor está es Chile, con un 28%. Esto sí es un dato muy interesante y sí me dejó pues pensando, porque a finales de julio Colombia invirtió 2.8 del PIB, se pidió esto del Fondo Monetario, pero pues con todo como lo hizo Colombia, pidiendo bonos y préstamos de financiación más rápidos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, por ejemplo, Colombia emitió, las cifras son cerradas, 2.500 millones de dólares en bonos en deudas de mercados. Esto termina repercutiendo al final porque pues esto contribuye a que el mercado y pues países en donde obtengan estos bonos vengan y metan mano acá en Colombia. Y se pidió 10.800 millones de dólares, o sea, son dólares
en financiación rápida, esto del Fondo Monetario Internacional, solo para atender el COVID, o sea, solo para atender el COVID. Esto no fue para atender algo que venga del año o algo, no sé, con el tema de los líderes sociales, sino que fue para atender solo la crisis del COVID. Entonces ahí nos damos cuenta, son casi 13.000 millones de dólares. El país que más solicitó fue Chile, con un 21.000 millones de dólares, que pues también lo olvidó a través de una deuda. Acá es donde se dejan, por ejemplo, cosas de cómo se puede manejar esto, y pues aparece el Banco Mundial, que pues dice que básicamente que una de las formas de bajar la informalidad es que pues no se haga tanto papeleo y tanta molesta en parte del Estado para los pequeños y medianos empresarios, ¿sí? Porque es que a veces es muy mamón que un pequeño empresario trate de hacer algo y el Estado le pone impuesto a eso, el Estado le pone esto, el Estado, el impuesto al papel, el impuesto al esfero, el impuesto a la, o sea, le mete un impuesto, y créame que nadie, o sea, o muy pocos logran levantar su empresa. Entonces es una manera, pero sabemos que el impuesto acá alimenta bolsillos ajenos, entonces no es algo que sirva, ¿sí? También se dijo que pues se podrían manejar impuestos diferentes, o sea, no, que no se maneje el mismo impuesto al sector de la agricultura y al sector de la industria, ¿sí? La agricultura es un campo que no se ha explotado, o sea, se ha sobreexplotado, pero por otros, más no por nosotros. Y el error es que siempre le meten al campesino tantos impuestos que una cosecha de fresa o de lo que sea no termina dando. Y luego estamos hablando de por qué tenemos tantos cultivos de coca, porque la coca sí da y la coca sí se vende. Y pues bueno, si hasta el gobierno saca coca, pues nos damos cuenta cuál es el mejor cultivo. Ya no es el café, sino que sabemos que es la coca, pero siendo sincero, por eso es que hay tantos cultivos y hay tantos campesinos cocaleros. Y pues también lo que pues dice el Banco Mundial es romper esas barreras que hay en los nuevos emprendimientos, los mismos de que le comenté, que no le hicieran tanta joda a una persona para empezar su empresa. Vi una propuesta muy interesante y esta sí la recalco. Yo sé que el tema se puede ir bastante largo, pero es un tema pues muy interesante y pues a veces puede ser confuso por los tecnicismos que usa, pero por ejemplo yo no sabía, no sé si ustedes lo sabían, que uno como cuando entra como empleado uno le pagan ciertas cosas y básicamente si usted se va a ganar un mínimo que está en 860 y péguele, póngale el subsidio de transporte que le quedan 930, no sé, estoy ahí como aproximando. A la empresa no le sale por eso, el empleado, a la empresa le sale más para arriba, a la empresa le sale 1.200.000, le sale 1.500.000, un empleado que pueda ganar un mínimo, sí le puede llegar a salir ese costo por empleado. Lo que hace una empresa, la empresa por temas de ley debe pagar algo que se llama parafiscales, y los parafiscales, yo no sabía, pero en muchos casos por empleado, o sea, pongan cuidado, por empleado se paga el 2% del sueldo del trabajador a organizaciones gubernamentales. Y estas organizaciones gubernamentales son a lo que tanto uno reniega y jode y hace bullying en cuanto a la educación porque uno se ríe, el SENA, y donde también muchos niñitos salen a las 6 de la tarde por Caracol RCN cantando que todos los niños quieren familia, el bienestar familiar. Entonces, el 2% del sueldo de estas personas, de uno como colaborador, termina en estos lugares. O sea, no digo que no deban ir para allá porque son instituciones que aportan, pero ahí va mi pregunta. Yo, gracias a Dios, estoy en universidad. El SENA y el ICBF son cosas que a mí no me afectan. Me refiero a afectar en el buen sentido y en el mal sentido también. Es decir, yo no estoy estudiando en el SENA o yo no estoy contribuyendo al ICBF, pero me acabo de dar cuenta que, por ejemplo, sé que una parte del salario que me llega a mí termina en estos lugares. Que, listo, quizás no me lo den a mí, pero quizás descuénteselo de la empresa para que la empresa pueda crear otro cupo y entre una persona. Es una manera de reducir la informalidad. Yo sé que esto puede sonar un poco ladrilludo y súper pesado y puede poner a roncar al que quiera, pero es un tema muy interesante y creo que pues lógico a todos nos gusta la plata y es interesante saber por dónde va y para quién va.
Entonces, pues yo les pregunto, no sé, el que se quiera lanzar de primeras, les quiero preguntar qué piensan, primero de la informalidad como agente, como un suceso muy notorio, y segundo, ¿qué podemos hacer en serio para que, o sea, una idea loca, realmente así pueden surgir algunas cosas? No sé si algún día el gobierno escuche este podcast, puede que salga acá una grandiosa idea para esto, ¿no? Qué sé yo. Pero considero o sea, y les pregunto, qué pena, les pregunto, ¿qué se puede hacer para darle un cupo más a otra persona? ¿Sí? Si quizás estos dineros que van hacia estos lugares, vuelvo y repito, no es que tengamos nada en contra de ellos, sea necesario de que nos los descuenten a nosotros cuando sabemos que hay dineros públicos que se van en bolsillo ajeno. Entonces les pregunto eso, no sé quién quiera empezar con el paredón. Yo te puedo aportar en la parte ya, desde mi punto de mi experiencia cuando trabajé informalmente aquí en Bogotá. Y pues en cuanto a la informalidad, lo que pude aprender es que muchas personas informales son o gente de la tercera edad que no logró tener una pensión, jóvenes que no pueden pagarse o liquidarse un estudio y a raíz de su contexto socioeconómico terminan en la informalidad, y los terceros y los más lógicos, que son las personas que a veces tienen problemas más intrafamiliares, ya bien sea porque tienen varios hijos y no saben cómo acudir ante la desesperación por terminar acudiendo a la caridad o el mal llamado limosna, y pues también a este grupo de personas que, como tú bien los dices, carecen de una estructura o de algo que el gobierno los ampare. Lo único, no se me ocurre realmente, más allá de lo que tú comentaste, de hacer una inversión social en estos campos de educación y a las personas de la tercera edad. Creo, si no estoy mal, por la persona que se hacía al lado de donde yo me hacía y vendía, yo vendía sándwiches. El señor se llamaba Don Jairo, se llama Don Jairo. Él vendía dulces, una pequeña cigarrería ahí que tenía pues en la calle. Y él me comentaba pues que el gobierno sí tiene un plan para ellos, pero a veces o la inexperiencia o el no saber o el no cumplir ciertos requisitos que no recuerdo muy bien, no podría ser parte de esto, o el simplemente hecho de querer seguir siendo útil de alguna u otra manera. ¿Qué más te puedo yo decir desde esa experiencia que tuve en ese año? Mucha parte esa parte de los venezolanos que son emigrantes en nuestro país y no tienen la documentación, conlleva un gran impacto social en estos últimos 4 años, que también perjudicó mucho la parte del informalismo y por obvias razones lo aumentó. ¿Qué más te puedo yo decir? No, yo creo que esa es mi experiencia. No tengo alguna idea genial para aportarte más allá de lo que te comenté de hacer una inversión social en la parte de la educación de las personas jóvenes que tienen a veces ciertos limitantes. Y pues nada, eso es lo que tengo yo que decir. Bueno, yo que ya me puse a ver un video de Lalis, de la YouTube Lalis de periodismo independiente, y ella sin querer se puso a citar unas vainas que había hecho Petro en la alcaldía. Resulta que Petro, pues él apoyaba mucho, o sea, la parte, como se puede decir, de estrato 2 para abajo. Y pues en esos comentarios que decía Lalis, hablaba acerca de diferentes programas de apoyo para las personas, por ejemplo, que los recicladas. Pero obviamente al hacer el cambio con Peñalosa, que Peñalosa pues ustedes saben que es supremamente camelo, entonces pues él obviamente pues quebró esa vaina, o sea, dijo que cómo se les ocurría compartir con esa gente, que fue, o sea,
Entonces obviamente todo eso se perdió. Ahí toca, con respecto a eso que de pronto cita Jason, tocaría hacer una infraestructura severa con el fin de que, o sea, bien sólida. Cuando digo severa me refiero a que sea bien sólida, bien sustanciosa, de tal manera que en este caso, o sea equitativa para diferentes personas. El problema que de pronto cita Jason es que sí, obviamente hay muchos huecos económicos públicos. Por ejemplo, me puse a ver una noticia vía YouTube de Noticias 1, en la cual una funcionaria de la fiscalía puso una tutela que porque a ella no le podían descontar esos valores por el tema del COVID, porque ella tenía a su hijito estudiando un doctorado en Japón, y que obviamente si a ella le quitaban esos montos, entonces obviamente le estarían afectando su calidad de vida. Otro que en este caso cintó, pero en este caso en pro de esa situación, fue por lo menos Gustavo Uribar, quien dijo: no, mire, es que aquí nos están dando un valor que nosotros como Senado o como Cámara no estamos utilizando. Nosotros no nos estamos desplazando al Palacio de Justicia a llevar a cabo las sesiones del Senado y Cámara. Por tanto, este valor nosotros no lo debemos estar cobrando. Este valor necesita ser para el gobierno, para que el gobierno coja: mire, señor gobierno, nosotros los congresistas damos este valor para que usted lo reinvierta en X, lo reinvierte en Y y lo reinvierta en Z. Pero no, ¿qué hicieron estos bellacos? No, que cómo se les ocurre, que cómo Bolívar iba a ser tan irresponsable de citar eso, cuando él en este caso estaba obrando con raciocinio. Desde que la corrupción nos tenga jodidos, va a ser muy difícil de pronto replantear esta situación, pero es algo que a futuro, que esperamos que sea a mediano o corto plazo, va a ser por parte de los estudiantes, sobre todo, que va estando rebotando una situación que va a meditar que el gobierno tenga que tomar medidas drásticas frente a ese tipo de valores que deben invertirse en, no solamente en ICBF, no solamente en SENA, sino en diferentes instrumentos que pueden estar sirviendo a la sociedad. Bueno, no sé por dónde empezar, si por una opinión o por seguir apoyando la postura de me parece muy buena, porque tiene las cifras exactas y los datos económicos bastante claros, y que además de eso da un mensaje bastante claro y contundente, porque la informalidad en Colombia, que, bueno, volviendo a citar lo que él dijo, no se puede calcular tan fácilmente. Hay que reconocer que es una de las más altas en Latinoamérica, obviamente en cuanto a la proporción de población, porque obviamente en Brasil va a haber mucha más cantidad de informalidad, pero tienen más o menos el triple de población que nosotros. Así que no tenemos que ver esto como, bueno, sí, nuestro país es así y ya está, sino que esto es reflejo de la falta de garantías laborales que tenemos, y que, dado los sucesos de esta semana, nos hemos podido dar cuenta que vamos de mal en peor. O sea, la cantidad de políticas que se están haciendo nos dan a entender que van cada vez más en contra del trabajador y no a favor. Así que la informalidad no solamente es muy difícil de quitarla, sino que va a seguir creciendo, porque no estamos teniendo en cuenta la época post-pandemia. Obviamente nos va a dejar muchas empresas en quiebra, muchas personas desempleadas, y que no solamente va a derivar en delincuencia, sino también en informalidad. Tampoco hemos tenido en cuenta la cantidad de migrantes que hay en el país, y la informalidad es prácticamente que su sustento diario. Eso por un lado. Por el otro, no solamente los trabajadores activos, sino también los trabajadores cesantes, porque
Hay personas, dada su edad o dada alguna discapacidad con la que cuenten, no tienen las mismas garantías que podrían encontrar en otro país y por eso se dedican a la informalidad. Y que hoy por hoy puedo afirmar que la mayoría de personas que se dedican a la informalidad prefieren y quieren seguir en la informalidad. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a que viven del día a día y hay que decirlo, muchas veces ganan mucho mejor que trabajando por un contrato. Y ahora súmenle a eso, ahora los contratos van a ser por hora. Así que una persona va a querer trabajar con su negocio y en lo suyo sin tener que abonar nada de impuestos para ganar lo suyo y que le vaya medianamente bien, a tener que trabajarle a un jefe que no le va a dar absolutamente nada, que va a tener en cuenta que no se va a jubilar, que cesantías no va a recibir probablemente tampoco, y que va a ser más lo que le descuenten que lo que gane. Así que se está poniendo cada vez más complicado eso, no solamente en términos individuales por cada una de las personas, sino en términos macroeconómicos también, porque el hueco fiscal en cuanto a los impuestos que deja de recibir el Estado es enorme. No estoy diciendo que el Estado tiene que subir más los impuestos porque ya sería inviable, sería un país imposible, sino que si todas las personas que trabajan en la informalidad aportaran impositivamente, se contaría con mucho más dinero. Así que el hueco fiscal que se tiene sería un poco menor. Así que desde el punto de vista macroeconómico también nos afecta. Y ahora, desde el punto de vista humano, la informalidad ha tomado cada vez más relevancia en el país. Y que es algo que se está saliendo de las manos. No solamente con las antiguas generaciones, porque la informalidad era prácticamente que la única opción, sino en nuestras nuevas generaciones. Hay muchas personas, muchos jóvenes que trabajan en transporte público, que trabajan en la calle, que trabajan en cuantas cosas se les ocurre. Muchas veces, por lo que también mencionaba Jason, hace un tiempo también estábamos hablando con Sergio referente a ese tema de la burocracia y el papeleo tan impresionante que se tiene que hacer para poder montar un negocio propio. Y parece que muchas veces las políticas están diseñadas para ahogar a los pequeños y medianos empresarios en lugar de fomentar la libre empresa. A pesar de que se supone que Latinoamérica tiene políticas pro-capitalistas, pro-libertad de mercado, pro-libertad de empresa, pero que en los libros y en los papeles es otra cosa. Así que es un tema bastante interesante, pero que a largo plazo no le veo una solución significativa, porque es que de la mano con la informalidad va la pobreza también, van las garantías de oportunidades de trabajo, la calidad de vida y calidad de trabajo que se brindan en los países y también la población, porque ese es otro factor y otra variable que se le tiene que agregar a esa ecuación, porque la población es incisiva y determinante en cuanto a las oportunidades laborales que hay. Cambio y fuera. Sí, señor. Pues ahí les dejo el tema. Sé que puede ser bastante pesado y denso, pero son temas que quizás a veces toca hablarlos con algo de furia o para que sean captados. Sí, porque creo que sí, uno se puede botar una cátedra, pero puede ser bastante aburridora. Pero pues no es con ánimo de atacar, simplemente es con ánimo de escupir la verdad, porque lo que estamos diciendo no es que sean cosas de la imaginación, ni que vengan de Narnia, ni que sea un remake. No, mentira, esto sí ha sido un remake de todo lo que ha sido la historia colombiana. Es el clásico remake de lo que es la historia colombiana, ¿sí? Uno tras otro. Y bueno, ahí les dejo el tema. Espero que hayan, no sé, aprendido, disfrutado de la situación. Y listo, me iré a comer. Pueden seguir, los escucharé. Bueno, entonces el día de hoy me gustaría seguir a mí. Hola gente, ¿cómo están? Otra vez yo, Sergio Retavisca. Simplemente pasaba para concluirles este capítulo. Espero que les haya gustado, que los haya entretenido o que al menos les haya dejado algo en su mente.
como siempre ese es el propósito, nuestra intención que queremos. Y también quería pasar a recordarles que estamos en YouTube, en Google Podcast y en Spotify como Ruta Urbana. Y también nos pueden encontrar en Twitter como @rutaurbana _el piso. Espero que les haya gustado y que si es así le puedan dar follow, corazón, me gusta, suscribirse. Y si creen que hay alguien que le pueda gustar este universo de bolsillo que se llama Ruta Urbana, coméntenselo, para nosotros sería muy grato. Y nada, desde acá les mando buenas vibras y espero que tengan un buen día. Nos vemos la próxima. Chao.